Me parece curioso, pues bueno, no curioso, en realidad eso es lo que estaba esperando, que existiera tanta gente haciendo la misma pose clásica. Ah, ya pararon algunos, pero ahí están, haciendo la pose clásica de sostener la torre. 1, 2, 3, 4, 5. Ciao mundo. El día de hoy estamos en Italia, más exactamente en la Toscana, más exactamente en la ciudad de Pisa. Obviamente los traigo hasta acá para visitar una de las grandes obras arquitectónicas torcidas del mundo, un emblema e icono de esta parte de Europa, un sitio que si vienen a Italia, obviamente deben visitar. Iremos a ver la torre inclinada de Pisa y estaremos hablando un poco acerca de su historia, de por qué está así, de por qué está aquí y quién la hizo. Así que acompáñenme en este nuevo país, este nuevo viaje, este nuevo lugar para visitar. Esto es brutal, aquí la Toscana es una cosa que uno no deja de ver para todos lados. Arte por todas partes, es imposible no dejarse llevar por el querer parar y tomar la foto, hacer el video, etc. En fin, aquí es cuando esto empieza. Oh, la Toscana italiana. Pero, ¿cómo llegar a Pisa? El aeropuerto de Pisa es el Galileo Galilei, que está a 40 minutos caminando de lo más llamativo de la ciudad. Eso si quieres usar el avión, claro está. Pero si estás haciendo un recorrido por Italia, considera pasar por aquí si te encuentras en otras ciudades cercanas, como Lucca, que está a 20 kilómetros, Florencia, que está a 80 kilómetros, o La Maremma, que está a 50 kilómetros. Pues puedes llegar en tren a estos sitios y son bastante rápidos. Pisa es una ciudad pequeña con muchísima historia que no será contada en este video, y si vas de paso la puedes recorrer en mediodía. Mi recomendación es que sea un punto intermedio mientras te diriges a otra ciudad que quieras conocer. Yo te recomiendo que en este lugar visites toda la Piazza de Miracoli, que te presentará a su torre inclinada, y en ella misma también se encontrará la catedral, el baptisterio y el cementerio monumental de Pisa. Estas son sus joyas y por ende estas son mis recomendaciones. ¿Cómo les quieres hacer? Y bueno, ahí la tienen, esa es la torre inclinada de Pisa. Pero para poder entender un poco acerca de este lugar, primero veamos 5 cosas curiosas sobre la torre inclinada de Pisa. Número 1. ¿Qué es la torre? La torre de Pisa es un campanario, es decir, una torre construida para alojar campanas. Originalmente tenía 8 pisos, pero actualmente solo se pueden visitar los primeros 7 debido a la inclinación. Número 2. La torre es un error. La torre de Pisa es conocida por su inclinación, pero lo que muchas personas no saben es que nunca fue planeada así. Se trató de un accidente o una equivocación arquitectónica. Esta comenzó a inclinarse desde su construcción en el siglo XII, debido a su base poco sólida en suelo pantanoso y arcilloso. Y para que lo sepan, el resto de los edificios que están aquí también se están hundiendo. Número 3. Intentos de arreglo. La torre ha sido objeto de varios intentos de estabilización a lo largo de los años. De hecho, Mussolini, el famoso dictador, en 1934 declaró que se avergonzaba de la torre de Pisa, calificando su construcción y diseño de vergüenza nacional italiana. Para intentar arreglarla, ordenó que se destinaran recursos a enderezar la torre y que se hicieran cientos de agujeros en sus cimientos, situación que logró que la torre se inclinara aún más que antes. El último de los arreglos finalizó en 2001 y logró reducir su inclinación en más de 4 grados. O sea, es que no es que esté inclinada, en realidad no está inclinada. Está hijo de madremente inclinada. Número 4. Turismo fijo. La Torre de Pisa es uno de los edificios más visitados de Italia. Recibe alrededor de 1 millón de visitantes cada año. Número 5. La construcción tardó casi 2 siglos. Todas las complicaciones arquitectónicas que surgieron a lo largo de la construcción supusieron, obviamente, retrasos en su finalización. Cuando llegaron al tercer piso, la torre seguía inclinada. Sin saber qué hacer a continuación, los constructores detuvieron la construcción durante casi un siglo. Además, entre los años 1173 y 1372, la República de Pisa participó a menudo en importantes batallas que obligaron a los constructores a detener las obras durante largos periodos. Bonus. La Torre de Pisa es el único monumento del mundo en el que la gente hace la misma pose pendeja para la misma foto, la cual se ha repetido constantemente desde que las máquinas para generar fotografías existen. Aquí ponen las manos como que la está sosteniendo más arriba.
Yo creo que mientras estuvimos aquí habremos contado que ¿cuántas personas crees que contamos haciendo eso? Como unas 20, 30. Y pues sigue, ¿no? Obviamente, vea. Yo creo que yo jamás me tomaré una foto así. Su altura original, cuando se terminó, era de 60 metros exactos, aunque actualmente mide 56.67, esto tendiendo a que obviamente con el tiempo se fue hundiendo. Su peso es de 14.000 toneladas y su inclinación actual es de unos 4 grados. Esta torre básicamente se empezó a inclinar desde que se construyó, o sea, el mismo año en que la construyeron, se empezó a inclinar un montón porque los cimientos eran pésimos y el piso en donde está el subsuelo también lo era. Es muy malo y es difícil construir en esta parte de Italia. Los tickets para entrar a este lugar empiezan desde los 20 euros, es decir, unos 21 dólares, y puedes subir a sentirte mareado y con vértigo allá arriba. Bien, subir a la torre. Nunca suelo mentirles en mis videos y esta vez tampoco lo haré. Entrar a esta torre es caro, y más aún si se es de un país latinoamericano. Y no lo digo por su precio en sí, sino que la verdad es que no es un campanario que deslumbre tanto, como si lo hacen otros que ya les he mostrado aquí. Así que no creo que compense el costo-beneficio, si les soy sincero. No puedo esconder el valor arquitectónico e histórico de este sitio, pero advierto que el camino hacia arriba es empinado y estrecho, con una serie de escaleras y rampas que pueden ser bastante agotadoras y poco aconsejables para personas que no tienen tantas habilidades físicas para lograrlo. Además, dependiendo de la época, el número de personas que la visitan puede ser altísimo y la experiencia no siempre es la mejor. Y sí, se siente un montón de vértigo. Eso sí, disfrutar de una buena vista de una ciudad icónica nunca sobrará y lo podrás lograr llegando a la cima. Igual si vienen y tienen la oportunidad, pues también visiten lo que está al lado, ¿no? Que aquí está, por ejemplo, la Catedral de Pisa. Lamentablemente, en esta oportunidad yo no puedo entrar porque está cerrada, está clausurada ahorita, no tiene fácil acceso. Aquí a una cuadrita, por ejemplo, también está el Batisterio de Pisa, sitios que se puede entrar a visitar si uno quiere conocer más sobre esta ciudad y más sobre este punto específico. Ahí está la catedral. Pero como les digo, pues los accesos están bastante limitados. Otra cosa que impresiona un poco es esa muralla que está a un costado de este centro arquitectónico. Miren. Anteriormente, cuando se cayó el Imperio Romano, para el siglo V después de Cristo, se buscó que cada una de estas ciudades encontrara la forma de protegerse sola. Se les atribuyó a cada una como esa potestad. Y entonces, conforme se iban construyendo lugares, por lo menos al principio la zona residencial central era protegida por una muralla. Y con la super torre inclinada del fondo nos despedimos por este corto video en esta oportunidad. Yo la verdad les voy a confesar algo, nunca me imaginé que fuera tan impresionante y pues tan bonita. O sea, en realidad yo la estaba subestimando un poco, pensé que solo era una torre inclinada y que por eso llamaba la atención para poder volverse solamente un punto turístico. Pero en realidad es muy bonita, es muy chévere y ese toque de inclinación evidentemente hace que sea algo especial. Bien, si llegaron hasta este punto del video, les pediré que hagan algo por mí. Algo que hacemos en cada uno de los videos de Wanaweb para saber que ustedes se encuentran en este lugar. Van a dejar para mí un emoji, pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? El emoji de este pedazo de pizza. pizza, en fin. Si encuentro ese emoji de ese slide de pizza en los comentarios, sabré que llegaron hasta este punto del video y lo entenderé como la mejor de las pagas, llena de amor y afecto de parte de ti, que me está viendo. Si les gustó mucho, like. Si no les gustó, no pongan un like. Y si les gustó así demasiado, denme un gracias. Un gracias que es el botón que está aquí abajo al lado de compartir video. Y suscríbanse a Wanaweb para mucho más material relacionado con viajes, con tips viajeros, de turismo, de sitios alrededor del mundo para visitar y para no visitar, recomendaciones positivas y negativas, en fin. Por cierto, esto pues, si tienen la oportunidad, visítenlo. En serio de esas cosas increíbles que uno debe ver en la vida. Y un viajero no puede dejar de tacharla en su mapita. Chao, Pisa, chao.